¿Cómo están, amigos? Ya llegó por quien lloraba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este programa. La iniciación reptiliana. Fíjense que es bien curioso porque los que hemos estado en alguna escuela iniciática, o bueno, si no han escuchado de alguno, hay un libro también que se llama Los Iniciados, que de hecho yo ahí lo tengo y es un libro espectacular, tiene muchísima sabiduría. Entonces, hay un proceso que vos podés, mejor dicho, con el que vos te vas iniciando, ¿verdad? Tenés que pasar muchísimas cosas tenés que pasar, pero te hace bien. Todos, hay eso está en muchísimas tradiciones, como las que nosotros los americanos tenemos en aquella civilización precolombina. Mayas, aztecas, todos ellos tenían también un ritual de iniciación, así como también los incas y otros más. También lo tienen los masones, también lo tienen los illuminatis, también lo tienen esta rama que se llaman los gnósticos, también lo tienen, pero no es para todos, solo es para ciertas personas, ¿verdad? Al menos eso era lo que yo sabía, no sé si ahora ya es más amplio. Y así hay una iniciación que se hace. El mismo Jesucristo también tuvo una iniciación, ¿verdad? Entonces, es un proceso que tienen muchísimas, ya sea religiones o escuelas de sabiduría, muchísimas. Pero me llamaba la atención este caso, que inicia en África y lo da a conocer David Icke. David Icke, para los que no lo conocen, lo resumo en que es el que hace una investigación y deduce de que toda la monarquía de Europa son descendientes de los reptiles, como la reina Isabel y como algunos otros más, ¿verdad? Así que él viaja hasta África porque escucha la historia de un sacerdote chulo que se llama Credo Mutua, que es el que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla. Credo Mutua tiene una historia bien fantástica y fíjense que lo que a él le pasa es muy similar a lo que nos pasa a muchos, a todos, si no es que a la gran mayoría, porque cuenta de que él era un niño normal, pero que un familiar lo mandó a una escuela, digámoslo así, a una iglesia. Traduzcámoslo como una iglesia para usar términos, porque siempre, cada día, aquí hay personas que ven el canal que son nuevas en esto, pero lo manda a una escuela de iniciación, a una escuela chamánica. Entonces el pequeño se va y lo mandan para que él vaya a aprender cosas, que es muy parecido a lo que hacen con nosotros los domingos, que de pequeños nos dan dinero para que vayamos a la misa y vayamos a escuchar y aprender algo. La mayoría no iba, y cuando te daban dinero para la ofrenda, se iba a comprar un atol, se iba a ver los partidos a una cancha, a comprarse golosinas. Al menos yo hacía eso. Entonces, Credo Mutua, igual, su familiar lo mandaba a que vaya a trabajar esa parte espiritual para que se volviera un chamán, un sacerdote. Pero resulta que él le gusta esto que él está aprendiendo, porque es un conocimiento prohibido, lo que él empieza a saber. Luego su maestro le dice, ¿qué tan lejos quiere llegar por el conocimiento? A lo que Credo Mutua dice, hasta el fin del mundo. Traducido en nuestras palabras, diría Buzz Lightyear, al infinito y más allá, ida y vuelta. Entonces le dice, ¿en serio? Sí, maestro, yo iría hasta el fin del mundo por el conocimiento. Entonces el maestro cuenta que le da la mano, le corta una mano de un cadáver, se la trae y le dice que se lo coma, para saber qué tan lejos él podía llegar. Credo Mutua lo ve y dice que él se come la mano de este muerto. Y con eso, él da un avance a la iniciación. A partir de ahí, le empiezan a pasar ciertas circunstancias. Su conocimiento espiritual y su percepción de la vida empieza a cambiar. Ahora, aquí quiero dejar un énfasis. Hay experiencias que son propias, es decir, solo son personales, es de una persona. No vayan a andar ustedes comiendo las manos de otros. No, hay cosas que realmente solo le pasa a alguien. Hay una educación que solo es para una persona.
determinada. No significa que todos tenemos que andar comiendo partes humanas. Este es el caso particular de Credo Mutua. Entonces dice que a medida que él comprobó que realmente pudo comer eso y que él quería tener el saber, fue adquiriendo cada vez más. Cada vez más él despertaba sabiendo muchísimas cosas, que un día va a una especie de aldea y lo circunda una nieblina. Luego él pierde el conocimiento total y cuando él despierta se encuentra como en una camilla. A su entorno, él lo único que ve es lo que ahora nosotros conocemos como los grises, como extraterrestres. Entonces lo que él ve, describe que son de piel gris, ojos oblicuos, chaparros. Él los describe así. Pero también describe que superior a ellos estaban unos reptiles, unos reptilianos. Y de hecho él cuenta que él tuvo sexo con una de ellas, que después salió una mujer que era muy parecido a un ser humano, pero más bien parecía una mezcla. Tuvo sexo con ella, a lo que ahora interpretamos que, bueno, lo que hicieron es que quizás querían hibridaje. Él cuenta que vio unos cadáveres embolsados como en cilindros, como en el programa que yo les puse el día de ayer, que ustedes están viendo en pantalla, si lo quieren ver. Él cuenta que muy parecido así estaba, y que había una fusión, estos seres que estaban en estos cilindros, como si fuese de humanos y extraterrestres. Después dice que fue más frecuente los contactos que él tenía con esta raza de reptiles. Luego, ese conocimiento de iniciación llegó más allá y un día muere uno de estos reptiles, a lo que a él le ofrecen comer una vez más un pedazo de la carne de este reptil. Este reptil eran dioses para ellos, que ellos habían asumido como sus propios dioses, ¿verdad? Entonces dice que él cuando lo come cae en una enfermedad, cae totalmente en una enfermedad durante 3 días, y le dicen que si él sobrevive a eso, entonces él va a ser y va a tener conocimientos que no ha tenido ningún ser humano. Él milagrosamente sobrevive a esto y él cuenta que cambia muchas cosas, que ahora él puede percibir los pensamientos de otra persona, las emociones de otra persona, y que puede ver la esencia de todo ser vivo. Puede ver los colores reales de un árbol, puede ver el espíritu de un árbol, de un pez, de los pájaros, de los seres humanos, puede percibir quiénes somos, incluso saber nuestras vidas pasadas. Él también se hizo más inteligente en cuanto a matemáticas y a mucha sabiduría, y hoy sabía mucho más de lo que no sabía antes de la enfermedad. Ahora él es un sacerdote chulo, es un sacerdote de la religión que practica esa región de África, de donde es él. Ahora, en este caso, él es como una especie de papa de ese entonces. Da muchas preguntas y sobre todo, también da muchas respuestas. Él cuenta de que esta historia comienza así, que estos dioses, estos reptilianos, descendieron del cielo, pero en el ser humano no era hombre ni era mujer, y tampoco había un cielo como el que nosotros conocemos, sino que ambos, el hombre y la mujer, eran un solo ser, como lo que dice la Biblia al principio, en Génesis. En Génesis dice, y al principio hombre y mujer eran, es decir, que los dos eran uno. Entonces él narra que existía esto, pero que no existía el cuerpo humano, pero descendieron estos reptiles del cielo, ¿verdad? De arriba, descendieron y les dijeron que si ellos se aceptaban como dioses, les iban a dar un conocimiento y que los iba a hacer más especiales. Y estos aldeanos aceptaron y dijeron, sí, queremos que sean nuestros dioses y que vamos a aceptar que ustedes nos han creado a cambio del saber. Entonces cuenta de que los reptiles hacen 2 cuevas, una verde y una roja, y quien entra por la verde se convertía en mujer y quien entraba por la roja se convertía en hombre. También le ofrecieron
el lenguaje que nosotros hablamos, el lenguaje, el que escuchamos, el sonoro, porque antes se comunicaban con telepatía, así como lo hacían en la Torre de Babel, que existía un solo lenguaje, que era la telepatía, pero a partir que se derrumba esa torre, el dios o los dioses deciden quitar ese único lenguaje y nos lo dividen. Y de hecho es bastante curioso, porque aquí en Europa cada país tiene su propio lenguaje. De hecho, se parece un poco a algunos idiomas, pero todos tienen su propio lenguaje. Entonces es muy curioso ese aspecto bíblico y lo que nosotros vemos en realidad, porque son bien contados, tal vez 2 o 3 países hablan el mismo idioma, pero de ahí todos tienen su propio lenguaje, exceptuando nosotros en América, que la mayoría de países habla español, y exceptuando Estados Unidos y Canadá, que hablan inglés, y Canadá, que tiene sus 2 idiomas, francés e inglés. Entonces, él cuenta que les quitaron la telepatía y ahora los habían dividido entre hombre y mujer, y eso hizo que fueran alejándose de la luz. Esta parte también nos lo cuenta la Biblia, pero de otra manera. Lo interpretamos de esta manera, al menos yo le hago esta interpretación, de que cuando entraron a la cueva, éramos seres de luces, bueno, digo éramos como especie, pero ellos, los de esta aldea, entraron a esta cueva y ese cuerpo de luz fue atrapado en este cuerpo físico, que es muy similar a esta interpretación, que de hecho yo he hecho un programa de esto, cuando el hombre erra o peca y está Dios, y entonces Dios le dice que ahora ha errado y le hace unas pieles, y esas pieles la gente normal y los cristianos interpretan que es una piel de animal, una vestidura como la que yo estoy usando, pero realmente no. Esa ropaje, esa piel, ese cuerpo, esa ropa de piel que le hizo es esta que nosotros tenemos como seres humanos, es este cuerpo, en donde ese cuerpo de luz que nosotros teníamos fue envuelto. Esta misma manera fue replicada aquí por estos seres llamados Chitauri, que ese ser humano, ese primer prototipo de humanos que era ser de luz, cuando entró a estas cuevas fue capturado en este cuerpo y ahora se dividía en sexos. Él cuenta hasta aquí la historia, pero hay una entrevista que dura como 6 horas realmente, pero yo les estoy dando un resumen. Pero él cuenta que esta fue la manera de iniciación que él tuvo. Me llama la atención porque si alguno de ustedes va a tener algún día, tal vez la oportunidad de ir a una escuela de iniciación o conoce a alguien, se va a dar cuenta que se pasa por ciertas cosas, tenés que ir pasando. En mi caso personal, yo quizás lo más lejos que llegué fue a la circuncisión. Tal vez muchos pueden pensar que tal vez no sirve de nada, cosas así, pero a mí me sirvió muchísimo. Aprendí muchísimas cosas y es como que una venda se te quita de los ojos, ves y conoces el mundo de una manera distinta, pero siempre tenés que pasar por algunas pruebas y algunos detalles que tenés que ir superando. En mi caso yo la hice más o menos como en la adolescencia, entonces son muchísimas pruebas que tenés que ir pasando hasta que alcanzar. Hasta ahí fue donde llegué, porque después en mi caso decidí que mi mejor maestro iba a ser Dios, ¿verdad? Cuando llegas ahí tenés 2 caminos que tenés que tomar. En mi caso tomé el más difícil y elegir a Dios como el maestro, y la verdad me ayudó, y de ahí después entendí el por qué en el caso de los musulmanes y de muchas personas en África, en el caso del judaísmo y en algunas otras religiones, la circuncisión no era algo físico, sino era una especie que iba conectada con la espiritualidad. Hasta que vos ya estás ahí y recordás un antes y un después, te das cuenta que por alguna razón ayuda muchísimo, pero nunca lo vayas a hacer vos por tu propia voluntad, sino que siempre va a haber las circunstancias del universo que te lo van a llegar a hacer. Con esto yo no quiero decir que yo soy superior a los demás, que yo me creo más que los demás, no, yo soy igual que todos. Lo único que el universo o Dios o quien sea, como ustedes quieran interpretarlo, le da a uno esas oportunidades, ¿verdad? En donde vos podés llegar
alcanzar y saber más. Y parte de esas cosas pues yo las comparto con ustedes. Ahora ustedes pueden creer y no pueden creerlo, pero solo lean un poco la historia o ese libro que se llama Los Iniciados. Vean un poco la historia y siempre van a ver que hay circunstancias que te hacen pasar para alcanzar a un nivel. En el caso de Jesucristo, aparte de que Él fue circuncidado, en el caso de Él fue al desierto. Ahí fue probado en el desierto. En el caso de Moisés, en el caso de Elías, en el caso de Muhammad, en el caso de Buda. Es decir, muchísimos pasan por esto. Y muchas personas lo hacen y lo pasan inconscientemente. Muchas personas interpretan de que están sufriendo ese momento de su vida y que la están pasando de lo peor. Lo que no entienden es que la vida misma los está iniciando para un nuevo conocimiento. Porque hay que recordar, miren, ¿de dónde sale el acero? El acero sale del hierro. De tanto golpearlo, se convierte en acero, se convierte en eso fuerte. Entonces la vida, cuando estás con sufrimientos, vos interpretás que te está yendo de la chingada. En ocasiones por tu propia elección. Pero cuando vos sos consciente que no has hecho nada y te está yendo mal, la vida te está iniciando para ser un ser mejor. Espero haya sido de tu agrado este videoprograma. Que el Dios del Cosmos nos bendiga y que nos ayude siempre a superar todas esas dificultades que todos tenemos y que todos poseemos. ¿Verdad, amigos? Así que ya se va por quien lloraban. Y recuerden, ustedes y yo somos la Unión Soviética de YouTube.